decir, ¿de qué manera me perciben los otros? A veces digo, ¿cómo es que me vendo con los otros? En los trabajos terapéuticos hacemos este como desfile de máscaras, ¿no? Como yo Sí. soy la más, y entonces tratamos de evidenciar ese aspecto con el que nos vamos presentando al mundo, ¿no? Ujú. Yo soy el más, lo hablo desde mi proceso, ¿no? Yo soy el más inteligente, yo soy el más capaz, yo soy el más creativo, porque, insisto, no es que no lo sea, solo que he exagerado ese aspecto. Y lo he Ujú. exagerado para que no se note otro aspecto que en mi sistema familiar no está bien aceptado o está mal visto. Hola amigos y amigas, bienvenidos al primer capítulo de Baile de Máscaras. Es una transmisión que nació a partir de un programa de radio que conduje hace muchos años y empiezo y arranco esta primera transmisión y presento con ustedes a Saúl Torres Carro. Por supuesto, él es psicoterapeuta, tiene muchas otras cosas más, pero bueno, le gusta que nada más lo presente como psicoterapeuta. Bienvenido, Saúl, ¿cómo estás? Hola Lizzy, qué gusto estar aquí contigo otra vez. ¿Qué es el ego? ¿Qué son las máscaras? Pues, a ver, me voy a ir al inicio, como con el autor principal, que es Sigmund Freud, que es considerado el padre de la psicología, y él hablaba de que bueno, los científicos para poder comprender el mundo, tratan de hacer estas clasificaciones o esta taxonomía, y con la psique sucedió algo similar. Entonces Freud lo que dijo es, pues la psique está dividida en tres instancias. Estas tres instancias las nombró el ello, el yo y el superyo. Y pues a partir de ahí se empieza a investigar esta psique o el psiquismo humano. Y pues el ego es básicamente esta instancia psíquica que media entre la parte instintiva, que podríamos hablar del deseo, y la parte social o cultural que podríamos llamar el deber ser. Entonces, el ego es esta instancia que pues hace esta mediación entre lo que yo deseo y surge como instintivamente, pero que por la sociedad o la parte cultural pues no está permitido. Entonces, gracias a esta instancia psíquica, nosotros podemos acceder a este proceso que es la socialización. Y es importante pues hablar sobre cuando hacemos estas divisiones, ya estamos dejando de mirar la totalidad. Y a veces, cuando hablamos del ego, la insistencia es, y he escuchado en muchas ocasiones, como apalear el ego, quitarnos el ego. Y lo cierto es más bien integrarlo. A mí me gusta lo que dice un maestro, ¿no? Es como este recorrido de subir la montaña y luego bajar la montaña, es decir, la identificación y luego la desidentificación con ciertos aspectos. Entonces, el ego, pues, es todo aquello que nosotros miramos a nivel, primero familiar, es pues bien permitido, que es aceptado, que es deseable incluso. Y no necesariamente tiene que ver con aspectos negativos. Por ejemplo, puede ser que alguien en casa sea mirado de buena manera la seriedad. Entonces, yo voy a hacer toda una estrategia para pues ser aceptado en mi sistema familiar y me voy a convertir en una persona seria porque es un aspecto que es bien recibido en mi sistema familiar. Ujú. Pues otros autores hablaron de pertenencia forzada y entonces, pues claro, para pertenecer a nuestra familia vamos a ir pues decidiendo, y todo esto sucede de manera inconsciente, vamos a ir decidiendo qué aspectos de nuestro ser mostrar porque están permitidos y son deseables en nuestro sistema familiar y qué aspectos no están permitidos y son indeseables y habría que reprimirlos o suprimirlos. Entonces, cuando se reprime o se suprime una actitud, una conducta, surge otro concepto del psicoanálisis que es el determinismo psíquico, es decir, que nuestra conducta está determinada por el inconsciente,
que ese fue uno de los golpes grandes que ha recibido la humanidad, ¿no? El primero fue que la Tierra no era plana, que era redonda, y otro es que nuestras conductas estaban guiadas por una situación inconsciente. Esta Sí, situación inconsciente, que son todos estos deseos, anhelos, necesidades que como no están por el proceso de socialización no pueden emerger, vamos a llevarlas al inconsciente. Entonces ya tenemos algunos conceptos que hay que revisar. Primero, el ego, que es esta estructura psíquica que va a mediar entre lo que yo quiero y deseo y entre lo que la sociedad me pide, y el determinismo psíquico que nos lleva al inconsciente, que un porcentaje alto de mis decisiones, de mis conductas, de lo que yo hago, viene de una cuestión inconsciente. sí. Entonces, dime, Lizzie. Me acordé creo que es Jung, una frase de Jung que dice que mientras no hagamos consciente lo inconsciente, sucederán cosas y nosotros le llamaremos destino, ¿no? Lo estoy parafraseando, no me la sé de memoria, pero es algo así. Si mi ego está, moldeado por esas, mecanismos que voy desarrollando para ser aceptado, o sea, es a nivel inconsciente, obviamente, no de niño no dices, ay, voy a ser así para que me acepte mi familia, sino algo te dice, así hay que ser, pues así hay que ser, ¿no? Entonces voy a ser muy prudente, o voy a ser muy bien portado, como tú dices, o voy a ser muy serio, o muy simpático. ¿Cómo cómo vas a ir descubriendo qué tanto de eso realmente eres tú y qué tanto fue porque fue algo que te impusieron? Esencia, podríamos decir, porque me parece que eso es parte del trabajo terapéutico. Más bien la estrategia defensiva, porque vamos a mirar qué es aquello que me permite ser parte de mi sistema familiar o aquello que ha sido doloroso, que tengo que reprimir para no experimentarlo, te va a generar una estructura defensiva. Y básicamente la estructura defensiva lo que hace es exagerar una de las cualidades. O sea, no es que yo no sea simpático, solo es que la simpatía la voy a exagerar, ya sea para pertenecer a este sistema familiar o para no contactar con esa sensación de desolación, de tristeza, de infelicidad. Entonces, Ujú, esencialmente somos esta característica, solo que es una característica exagerada. Y ya, además nos identificamos con esta característica como si solo fuéramos esto. Y ahí ya, viene un aspecto, que es el aspecto más complicado en el proceso del autoconocimiento, porque es, creemos que solo somos este aspecto y entonces negamos el otro aspecto. En Gestalt se trabaja con las polaridades, es decir, dime de lo que presumes y te diré de lo claro, qué que carencia. escondes, ¿no? Podríamos decir, porque claro, cuando una persona se muestra desde un personaje de felicidad, no es que no viva momentos de felicidad, solo que Ujú, está haciendo a un lado otros aspectos que probablemente también están en su vida. Entonces, nos identificamos tanto con este personaje y por eso hablamos como del personaje, de la máscara, porque pues a lo largo de los años nosotros vamos creciendo, nos vamos identificando con este aspecto. Además, nos permite tener ganancias secundarias, ¿no? O sea, claro, yo soy estudioso y el medio en el que vivo refuerza el estudio, pues voy a tener una ganancia secundaria y voy a reforzar esta cualidad que, insisto, no es que no sea mi cualidad, solo que la voy a exagerar. Y claro, cuando hablemos de torpeza o de ignorancia, voy a tratar de negar este otro aspecto. Y hablamos de la polaridad, ¿no? Aquella ujú, persona que es demasiado o extrovertida o es hacia afuera, pues está negando la otra posibilidad de ir hacia adentro cuando en ocasiones tocará también ir hacia adentro. Y así mucho es. el tema de la identificación con el personaje o con la máscara que nos ponemos tiene que Sí, ver con que la ocupamos 24/7 y pues se vuelve una situación rígida, o sea, es como, pues yo soy de esta manera y no puedo ser de otra. sí, Eh, me imagino una escena así como de película cuando se ponen la máscara y se les adhiere y se la quieren quitar y no pueden, ¿no? Entonces,
pasa algo así, ¿no? Cuando te identificas tanto. Entonces, ¿qué vendría siendo la máscara? Las máscaras. ¿Tenemos una sola máscara? ¿O usamos varias máscaras, Saúl? Pues vamos a explicarlo según el enfoque, ¿no? Porque hay un enfoque que dice hay tres máscaras principales, ¿no? La máscara del amor, la máscara del poder o la máscara de el aquí no pasa nada, de la indiferencia o una máscara combinada. Pero hay otra autora que habla de que nos formamos muchos personajes y que estos personajes nos van a permitir hacerle frente a la realidad. Pues podríamos quedarnos con el enfoque que querramos. Lo importante es, primero, identificar que fue una forma en la que pudimos acceder a la realidad en la que nos desenvolvíamos. Es decir, que este elemento que le conocemos como el ego, como el personaje, nos permitió ser lo que ahora somos. Incluso nos dio identidad, o sea, esto es lo que somos. Por eso en el trabajo terapéutico hablamos de una muerte simbólica porque el trabajo terapéutico lo que hace es, primero, mostrar pues que tuvimos que acceder a estas estrategias y luego ver que no solo somos este aspecto, sino que somos Ujú. más que este aspecto. Entonces, si nos vamos por el método Padwork que habla de estas tres tipos de máscaras, pues podríamos decir, ya para quien nos va escuchando vaya diciendo, a ver, yo me identifico con una máscara del amor, ¿no? Soy muy amorosa, amoroso, soy muy buena y bondadosa, quiero ayudar, pues habría de decir que está en la máscara del amor. Del amor. Insisto, no es que no sea así, solo que es una característica exagerada. Y Ya. ahí está negando en su ser otras características que a lo mejor no son tan deseables en esta máscara, ¿no? Por ejemplo, el enojo o Ajá. el La ira. terror, la ira. Y entonces, pues nuestro trabajo en la psicoterapia es poder integrar estos aspectos que son parte del ser. Ujú. La otra máscara sería la máscara del poder, pues yo aquí puedo, mis chicharrones truenan, yo soy Yo el puedo sola o yo solo, solo, yo puedo sola, no necesito ayuda, no soy necesito ayuda de vulnerable, nadie. sí, no necesito, no te voy a pedir. Y no es que no pueda, insisto, ¿no? Como no es que no tenga estas características y que Claro, en ciertas ocasiones pueda realizarlo por mi cuenta. Lo que pasa es que me pierdo de la otra posibilidad, que es, pues, que a veces no puedo, que a veces necesito ayuda, que a veces me va bien tocar con la vulnerabilidad. Yo siempre, bueno, digo en la experiencia que llevo como psicoterapeuta, que el terreno terapéutico es el camino de la ganancia porque no es que perdamos una consultante decía, pero es que si yo me dejo entrar al camino o al espacio del enojo y de la ira, pues voy a dejar esto que yo soy. Pues no, en realidad no dejas de ser esto que eres, más bien tu campo creativo se amplía y entonces tienes la capacidad de cuando toque, pues contactarás con el enojo y cuando toque, contactarás con el amor y con la alegría. Entonces, lo mismo pasa con la máscara del poder. Bueno, pues si yo me muestro como que todo lo puedo y no necesito ayuda, pues en algunos momentos me iría bien poder contactar con el otro aspecto y entonces poder unificar al ser. sí. Y como dicen, suena fácil, pero cuando estás cuando tienes la máscara así pegada, casi, casi con cola loca, ¿verdad? Cuesta trabajo decir, por ejemplo, con la máscara esta del yo puedo, ¿no? Yo puedo sola y te vives desde ahí, Lizzy, no sabes cómo hacerlo. que el trabajo es el no juicio, ¿no? Porque, claro, las Exacto. personas llegan y entonces cuando empiezan a mirar que esta ha sido una estrategia del ego para poder hacerle frente a su realidad, en realidad habría que preguntarnos, pues, ¿qué tuvo que haber pasado para que este hombre o que esta mujer haya desarrollado una estructura de personalidad, haya desarrollado un personaje, una máscara pues conectas estas características. Y luego cuando vamos mirando en la historia, pues nos damos cuenta, pues que el papá no se pudo quedar, que él o ella tuvo que asumir un rol más parental, que se hizo cargo de los hermanos, que además tuvo que trabajar a temprana edad, pues eso nos va dando una idea de que o sí este individuo pues tuvo que ocupar su energía vital para desarrollar esta estrategia defensiva.
lo que sucede en el consultorio es que está este aspecto y también vamos a descubrir el otro aspecto. Y cuando hablamos del autoconocimiento es saber que pues somos un ser que posee estas características y podríamos llegar a un equilibrio para pues no estar viviendo 24/7 en un personaje, ¿no? Claro, y que si soy esa persona que generalmente me he mostrado linda, amorosa, comprensiva, paciente, que quiero que la gente diga: "Ay, qué linda fulana", ¿verdad? Que también es válido mostrar a la parte en que no está de acuerdo, que se molesta, y reconocerlo y no tener ese, temor demostrar esa otra parte y aceptarla, ¿no? Abrazarla. Y como dices tú, el no juicio, porque luego los humanos somos muy buenos juzgándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa es la parte de un trabajo interno fuerte. Oye, Saúl, y te quería preguntar, ¿máscara y personaje entonces son lo mismo? Sí, podríamos hablar que es parte de la estrategia. O sea, como Ya, el ego, insisto, que es esta parte que media, dice, bueno, pues aquí puedo contactar con este aspecto, porque es deseable, porque es bien visto, porque no peligra mi pertenencia al sistema familiar. Aquí puedo hacerlo de otra manera. Hace rato decía que no necesariamente son aspectos inadecuados o negativos. Por ejemplo, había una consultante que cada que se reía, pareciera que su risa era contenida. Y entonces fuimos explorando, pues que en casa el reírse de manera estridente era pues mal negado, visto. era mal Mm, visto, era criticado. Entonces, la estructura o la estrategia lo que hace es negar este aspecto y lo lanza al fondo. Al fondo, cuando hablo del fondo, lo lanza al inconsciente, como sí, aquel aspecto que yo no puedo mostrar porque corro un riesgo. Y el riesgo, que esto es como el elemento principal en el trabajo terapéutico, es que detrás de cada estructura, de cada personaje, de cada máscara, hay una situación dolorosa. O sea, no es que yo me haya levantado un día y haya dicho, pues hoy voy a ser intelectual, ¿no? Hoy voy a ser simpática, hoy voy a ser el altruista. altruista o incluso violento. No, es que detrás de cada fachada vamos a encontrar una historia que generalmente está conectada con un tema doloroso. Me, me faltó hablar de la otra máscara, que es la máscara de pues como de aquí no pasa nada, todo está bien, ¿no? Y sí, puede ser que yo vaya diciendo por la vida que pasan los consultantes, ¿no? En la terapia dicen, no, pues yo tuve una infancia maravillosa, no sucedió absolutamente nada, mis padres se querían mucho y cuando vamos explorando nos damos cuenta que pues es lo que quiso percibir, pero había otras situaciones que no correspondían a esta mirada que ella había tenido, ¿no? Entonces, pues también nos invita a explorar pues lo que no ha sido tan lindo y lo que no ha sido tan agradable en el proceso vital. Y bueno, pues el trabajo con las máscaras, lo que se propone es poder encontrar, o más bien recuperar al ser esencial. Y Ujú. cuando hablo esto del mundo interno y del mundo externo, voy a entrar otra vez con el ego porque hablaba hace ratito, ¿no? Muy desde la teoría que el ego es la instancia psíquica que media entre el instinto y entre el deber ser. Bueno, luego esta estructura psíquica lo que va a hacer es mediar entre mis necesidades internas y las necesidades externas. Entonces, Ujú. si yo no soy tan consciente de las necesidades internas, como por ejemplo, en este momento estoy teniendo frío, o en este momento tengo ganas de hacer de la pipí, o en este momento estoy Tengo sueño. aterrado, o en este momento, si yo no soy consciente de estas necesidades internas, no voy a saber cómo satisfacerlas a través del exterior. Entonces, el ego ayuda a poder decir, conocer las necesidades internas, y esto ya es todo un trabajo, porque cuando nos identificamos con un aspecto, llamémosle máscara o personaje, este personaje o esta máscara se identifica con un estado. O sea, a ver, si yo soy
invulnerable. Cuando yo tenga ganas de llorar, voy a reprimir las ganas de llorar, voy a generar una tensión en la mandíbula, voy a generar una tensión en los ojos para que las lágrimas no salgan. Y Ya. entonces yo no voy a ser consciente de todas estas respuestas fisiológicas a nivel corporal y no voy a poder satisfacer la necesidad. Entonces, mucho de lo que hacemos en el trabajo terapéutico es primero ir al cuerpo, como identificar, a ver, cuál es la necesidad a nivel corporal, en sensaciones, frío, calor, tensión, hormigueo, presión. Primero, ser conscientes, ¿no? Otra vez surge el inconsciente, es como que aquello de lo que no me doy cuenta, pues pueda emerger a la conciencia y decir, pues sí, estoy teniendo una tensión, estoy teniendo un hormigueo, estoy teniendo un vacío, estoy teniendo una presión, Sensación de ahogo. Ujú. una tensión aquí en la garganta, que mucho de lo que hacemos porque el personaje, un poco como de película de ficción, ¿eh? Que el Sí, personaje tiene características, tiene unas respuestas fisiológicas, tiene o sea, es como una película que seguramente algunos han visto, ¿no? Como estos personajes que su respuesta emocional corresponde a, no sé, llora, el aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, todo esto tiene un impacto a nivel biológico. Entonces, pues a veces solo actúo de esta manera. Pongo el ejemplo, sobre todo pues con lo masculino, con el mundo de lo masculino, que hemos sido educados con no llores y no entres con la sensibilidad. sí, reprime las emociones y creo que la única que les han permitido expresar es el enojo, ¿no? Entonces, están tristes, se enojan, están preocupados, se enojan, este, tienen alguna angustia, se enojan. Y entonces ya no somos conscientes de lo que está pasando en nuestro cuerpo porque se ha endurecido tanto que ya no somos sensibles a eso que está pasando. Entonces, bueno, pues es como primero identificar qué es lo que está pasando y cuáles son las necesidades a nivel interno para Ujú, después poder satisfacerlas con la posibilidad de que nos digan que no a través del mundo externo. Ujú. okey. Entonces, pues cuando hablamos y trabajamos de máscaras, primero me propongo este ejercicio, ¿no? Como decir, ¿de qué manera me perciben los otros? A veces digo, ¿cómo es que me vendo con los otros? En los trabajos terapéuticos hacemos este como desfile de máscaras, ¿no? Como yo Sí. soy la más, y entonces tratamos de evidenciar ese aspecto con el que nos vamos presentando al mundo, ¿no? Ujú, Yo soy el más, lo hablo desde mi proceso, ¿no? Yo soy el más inteligente, yo soy el más capaz, yo soy el más creativo, porque, insisto, no es que no lo sea, solo que he exagerado ese aspecto. Y lo he ujú, exagerado para que no se note otro aspecto que en mi sistema familiar no está bien aceptado o está mal visto, ¿no? Es decir, ujú. si lo miramos así, en mi sistema familiar se privilegia la sabiduría, no la ignorancia. Entonces, Claro, entonces la ignorancia, que es un aspecto que también habita dentro de mí, porque no conozco todo y soy torpe para algunas cosas, eso necesito integrarlo porque también es parte de mí. Y es claro. parte de este ser esencial, porque ya, como yéndonos al ser esencial, y es el tema de subir la montaña y bajar la montaña, porque eh, pues soy todo y a la vez nada, ¿no? O sea, Ujú, porque podríamos ponerlo así, ¿qué es el ser esencial? Y el ser esencial es este aspecto em, que hasta faltan las palabras, ¿no? Porque soy como esta parte del todo, pero a la vez soy el todo. Pero si yo me identifico con solo un aspecto, dejo de ser el todo. Entonces, pues hay que incluir, hay que recuperar estos aspectos que sobre todo en nuestra infancia tuvimos que excluir de nosotros y de nosotras. Eh, ¿Cómo lo vamos a ir sabiendo? Pues pregúntense esto, ¿no? ¿Cómo es que me presento con el mundo? ¿Y qué ujú, aspecto estoy excluyendo cuando me presento de esta manera? Me presento como, y nos podemos guiar por las máscaras de estos autores, ¿no? Me presento como la bondadosa, la amorosa, la linda máscara del amor,
muy probablemente me está haciendo falta contactar con otros aspectos. Y la mayoría de nuestros conflictos vienen porque vivimos como un ser escindido, como un ser dividido que no se nutre de la totalidad, ¿no? Cuando Eso te iba a decir, ¿no? O sea, lo que sí pasa es eso, que no estamos contactando con la otra parte, y al estarla reprimiendo, pues sí nos, pues, nos causa conflicto, un conflicto emocional, psicológico, ¿no? sí, porque, pues, insisto que en esta totalidad, y hablando en Ujú. lo cotidiano, por ejemplo, que diría, yo estoy estableciendo una relación en donde necesito poner un límite, pero mi máscara de bondadosa y de buena me impide porque el otro va a pensar que soy un mala onda. Y entonces Ujú. ya la relación está teniendo un conflicto, porque yo no Sí, estoy sabiendo poner límites, porque mi personaje de bondadosa o de buena o de linda me impide poner un límite. sí, eso tarde o temprano trae problemas en esa relación y con las demás relaciones. Sí, que cuando hablamos de relaciones, lo más importante es la relación que tengo conmigo, porque muy probablemente tampoco me sé poner un límite a mí. Si hablo, por ejemplo, de la máscara del poder, pues estoy dejando de lado el aspecto de la vulnerabilidad, pues que a veces no puedo. Así Ajá. es. Y pues habría que integrarlo, que también es un aspecto, ¿no? Como decir, pues no puedo, necesito ayuda. em, Ojo que esto tiene una raíz, ¿no? O sea, no es como, claro, me doy cuenta que yo voy diciendo yo lo puedo, yo sé, nadie me ayuda. No, esto Sí, tiene toda una historia. Tuvieron que pasar varias cosas para que yo pueda vivirme de esta manera. Generalmente es una historia que es dolorosa. Y entonces, primero al mirar, vamos a ver cuál es el precio que he pagado, porque también pagamos precios, así como tenemos una ganancia, también mirar cuál es el precio que he pagado eh, por vivir desde este personaje. Entonces, claro. primera forma de entrar o de darle conciencia a nuestras máscaras es esto, es cómo me presento con el mundo, qué imagen le doy al mundo, porque ahí esta es una primer vía para decir, claro, lo que le doy al mundo y cómo me presento al mundo es una buena, ¿cómo decirlo? Como una buena pista para ver aquello que le oculto al mundo, que también forma parte de mí. Entonces, dentro del trabajo terapéutico y en el trabajo con las máscaras, pues decir qué tipo de máscara presento, cuál es la imagen, ¿no? Que estoy dando al mundo. Y luego miramos, pues, ¿para qué me sirve esta imagen? Y probablemente me sirva para que me quieran, para que estén cerca de mí, para que no se alejen, para, pues, esconder algunos aspectos, para ser aceptado. O sea, como responder a la pregunta, ¿para qué me sirve este aspecto o esta máscara? Nos puede ayudar a revisar, pues, para qué la hemos estado utilizando, sobre todo en los primeros años. Entonces, preguntarnos, ¿cómo me vendo al mundo? ¿Cómo me ofrezco al mundo? Y luego, ¿para qué lo hago? ¿Mm? Y las respuestas, bueno, cuando lo hacemos en el proceso grupal, las respuestas son, o sea, como muy de iluminación, porque de verdad vamos haciendo cosas sin saber el para qué las vamos haciendo. Y luego, otra de las preguntas que nos hacemos es, pues, ¿qué hay detrás de esta fachada? Bien que nos mostramos en el mundo de esta manera, ¿qué es lo que escondemos? Y entonces empezamos a entrar en contacto con algo que le conocemos en psicoterapia como el ser inferior, es decir, aquellos aspectos que están detrás de la máscara, que están escondidos, que además necesitan energía vital para ser escondidos. O sea, necesitamos una energía para reprimir estos aspectos y que no se noten. Entonces, si nos ponemos como si fuéramos una pila, un porcentaje de esta batería le estamos ocupando para reprimir estos aspectos. Ujú. Sí, me acordé de esas imágenes de películas en que me encanta porque ahora te pasan eso,
por ejemplo, está un papá y una mamá frente a una directora que se está quejando de su hija, de su hijo, y de repente te pasan en la escena del papá diciendo, pero es que no estoy de acuerdo, y así bien enojado, y luego te pasan la escena de, está bien, directora, voy a hablar con mi hija, ¿no? Y, o sea, como muchas veces estamos así, o sea, por dentro está el Hades de Disney, ese con el fuego aquí, o el de Intensamente, y por fuera te estás reprimiendo, pero, pues, todo eso, como dices, consume mucha energía, pero y también afecta la salud. Sí, porque hay un autor que dice que toda represión y expresada en tensión en el cuerpo, es decir, que toda tensión en el cuerpo es un no a la vida. O sea que Híjole, cuando yo hago una tensión en el cuerpo, estoy reprimiendo un impulso vital. Queda muy claro cuando aparecen las lágrimas, por ejemplo, ¿no? Que, uy, aparecen las lágrimas y entonces yo hago toda una estrategia para reprimir. Hay un tema de tensión, hay un tema de presión y pues esto tiene un impacto a nivel corporal y luego a nivel salud física. En la terapia, lo que promovemos, sobre todo la terapia psicocorporal, lo que promovemos es darle espacio a estos impulsos que fueron reprimidos, negados, castigados, sobre todo en nuestra infancia. Entonces, las personas, por ejemplo, llegan a consulta y ujú. dicen, bueno, es que lo que yo quiero es dejar de enojarme. Y yo digo, pues sobre todo vamos a enojarnos, ¿no? O sea, como vamos a darle espacio, porque en el terreno terapéutico, que es un espacio seguro, es un espacio contenido, es un espacio en donde yo como terapeuta voy a cuidar al otro para que no se lastime ni lastime al otro, vamos a promover la conducta emocional y es la conducta la que se va a regular. O sea, yo no voy a regular o a controlar la emoción va a salir. Lo que a mí bueno, mi trabajo es acompañar al consultante para que pueda vivir su enojo, por ejemplo, y lo pueda vivir en la intensidad que necesite vivirlo en un espacio seguro y contenido, y luego la persona sepa que puede llegar a estos umbrales y que no se va a hacer daño ni a sí mismo ni al otro. Y hacemos lo mismo con todas las emociones, miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. A veces uno dice, bueno, pues es que yo no me permitieron emocionarme en mi infancia. Entonces, nuestro trabajo en el proceso terapéutico es permitirle a la persona Ujú, que se emocione. El otro día estaba con un consultante y me contó algo que para mí era como para lo que había trabajado mucho tiempo. Y entonces yo veía su respuesta emocional que no coincidía con, con el logro, ¿no? Y ujú. entonces dije, pues que no le dieron permiso a esta persona celebrarlo o emocionarse, ¿no? Empezamos a explorar y no había una posibilidad de emocionarse, como que los No. logros no estaban permitidos, pues porque les estaba yendo mal, estaban viviendo carencias, la situación era bastante precaria, o sea, cuando sucedía una situación, pues tenían que guardarse esta situación emocionante. Entonces, no solamente corresponde al enojo, por ejemplo, a la emoción del enojo, sino si nos vamos por las 5 emociones básicas, pues a todas las emociones básicas que son aquellas que se reprimen y se lanzan atrás de la máscara, que insisto, pues necesitamos energía vital para reprimirlas y nuestro trabajo es recuperar nuestra capacidad para vivirlas y experimentarlas y así recuperar nuestra capacidad vital. Sí, claro, porque luego preguntamos, ¿por qué me siento tan agotada, tan agotado? ¿Por qué estoy tan drenado, tan drenada? Si tenemos esta conciencia, nos daremos cuenta, ¿no? Sí, Lo cierto es que el terreno terapéutico nos invita a, porque hablábamos del inconsciente, o sea, es que muchas de las cosas ni siquiera las tenemos conscientes. sí, ¿no? Llegamos a la terapia, empezamos a hacer movimientos, nuestro terapeuta nos los devuelve y, y es un movimiento que ni siquiera teníamos
en el radar. Entonces, registrado. no, o sea, que eso es lo rico, al menos a mí me gusta cuando yo voy a terapia o cuando acompaño a alguien en la terapia, como poder devolverle con esta mirada sin juicio, como, mira, cuando hablas de esto, está pasando esto en tu cuerpo, te estás moviendo de esta manera, mueves las manos de esta otra, estás constantemente tocando, tus pies ya se levantaron. Y cuando me preguntan, ¿y qué quiere decir eso? Pues no sé qué quiera decir eso. O sea, tú mejor que yo sabrá qué querrá decir eso cuando me Sí. estás hablando de este aspecto. Entonces, que surja esto, que es el inconsciente, para que entonces la persona pueda decir, claro, cada que yo hablo de esta situación me pasa esto a nivel corporal. Y entonces pueda conocerse un poco más. Sí, no, sin duda el mejor espacio para el autodescubrimiento es el espacio terapéutico, y lo digo por experiencia propia. Y, Saúl, como para terminar, ¿qué pasa si me atrevo a decir, bueno, voy a darme la oportunidad porque quiero, conocerme mejor, quiero tener mejor relación conmigo misma, conmigo mismo y por ende, pues, con todos los demás? ¿Qué pasa a nivel, favorable? ¿Qué sí hay para uno cuando se atreve a trabajar en ese aspecto? Bueno, lo digo desde el enfoque de la terapia psicocorporal, que es recuperar la vitalidad. O sea, el propósito de la terapia psicocorporal es recuperar mi capacidad de movimiento y de vitalidad. A ver, entonces esto significa que no tengo o en algún momento perdí mi vitalidad. Pues sí, porque hablábamos hace ratito, ¿no? Como que parte de mi energía vital y cuando hablamos, a ver, es cierto que somos seres energéticos, ¿no? O sea, que nos movemos, que hablamos, que vamos, regresamos. Esta energía que está, que es como un motor dentro de nosotros, la ocupamos de manera inconsciente para reprimir algunos aspectos. Cuando dejamos de reprimirlos, yo hago esta comparativa como salir del closet emocional, ¿no? Cuando ya asumo que así es, que este aspecto así es y que también es parte de mí, ya no tengo que andar escondiéndolo. Ya no tengo Ujú. que andar ocultando o ocupando energía para reprimir este aspecto. Entonces, esta energía que estaba ocupando para este mecanismo de represión, ya la puedo poner al servicio de la. Y sobre todo, porque somos seres pulsantes, o sea, somos la característica entre que hace la diferencia entre un vivo y un muerto es que el vivo está pulsando. Y toda Claro. energía pulsatoria lo que hace es este proceso de expansión y contracción. Si yo por esta pertenencia forzada, me vi en la necesidad solo de conectar con la expansión, ¿no? Es como el logro, ir hacia, y me cuesta trabajo ir a la energía de contracción, voy a tener una complicación, ¿no? Una dificultad, porque los procesos, que son procesos vitales, ¿no? Como contracción, expansión, pues va a haber un desequilibrio en mi vida. Lo mismo en la oposición, si yo solamente estoy en la contracción y me cuesta trabajo la expansión, pues estoy restándole este movimiento a la vida. Entonces, ¿qué encontramos cuando empezamos a recuperar, ¿no? Hablamos de esta posibilidad de recuperar como si se hubiera quedado en el olvido o como si lo hubiéramos dejado ahí bastante olvidado, es recuperar mi vitalidad. ¿Cómo o qué impacto tiene esto? Pues es que tenemos más energía, estamos más en el aquí y en el ahora, tenemos más capacidad para crear, recuperamos aspectos que esto tiene que ver con el trabajo con el niño interior o con la niña interior, porque no es que nosotros nos infantilicemos, el trabajo de el autoconocimiento no es que nos volvamos unos niños o unas niñas, no, es que recuperemos estas cualidades y estas capacidades de los niños. Ustedes pueden mirar a los niños en donde todavía su estructura corporal no está, pues, como consolidada, podemos mirar que son creativos, que pueden pasar de una situación a otra, que viven en el presente, que hacen contacto con su cuerpo, un niñito que inmediatamente dice pipí, pipí o popó, popó, y que no hay para postergar esta necesidad, a diferencia de nosotros. Un niño puede pasar de jugar
al bombero y al segundo ya está jugando al repostero. A nosotros nos es muy difícil hacer esto. A mí me hacen algo y estoy rumiando la situación durante 3 meses y no me Ujú. puedo pasar a otra situación. Entonces, nuestro trabajo es recuperar nuestra vitalidad y recuperar estas cualidades del niño o de la niña que fuimos, que tuvieron que quedar restringidas o mermadas porque el ambiente estaba solicitando otro aspecto, otra respuesta de mí, Ujú. ¿no? Entonces, pues eso, y está muy conectado con el tema de la salud, porque, bueno, ya sabemos que mente y cuerpo son instancias que se retroalimentan entre sí. Entonces, cuando mi estructura psíquica puede, pues, recuperar esta capacidad, el cuerpo también se ve beneficiado. Claro. Estas tensiones, yo hago esta comparación con el proceso terapéutico, ¿no? Como cuando tenemos ganas de hacer de la pipí, ¿no? Y entonces, hoy estamos reprimiendo y apretamos todo y no podemos, pues, porque Sí, no hay un baño cerca de nosotros. Pero cuando llegamos al baño y sí, tenemos bueno. la posibilidad de soltar, decimos, ah, ya. Mira, hasta estar antes de estar llegando, ya hasta ya, dices: "Ya se me va a salir, se me va a salir", ¿no? Lo mismo pasa en el Lo proceso mismo pasa. terapéutico. Ha sido tanta nuestra contención, nuestra represión, que cuando llegamos al proceso terapéutico, ay, podemos descansar y eso nos permite, pues, tener más energía disponible para lo que está sucediendo en este momento. No me tengo que andar preocupando por apretar el esfínter para que no se me Que salga no sabe. Ajá. y pues esa energía que estaba ocupando para apretar, pues la puedo poner al servicio de lo que está sucediendo aquí Claro. y nuestra creatividad, nuestra capacidad para hacerle frente a la vida, al presente, al aquí y a la ahora, pues se ve Como enriquecida, liberadas, ¿no? liberada. Es como, ¿tendría que ver esto con ir descubriendo un yo más auténtico? Sí, no, o sea, el ¿Un propósito ser no más es como auténtico? encontrar, porque es que el ego tiene buenas estrategias, ¿no? Entonces, cuando ya dicen, yo quiero buscar un yo auténtico, yo digo, probablemente tenemos Eso ahí también es una ego. estrategia, ¿no? Porque no es nuestra pretensión es poder identificar lo que está pasando a nivel corporal, lo que está escondido, lo que está, ¿para qué? Pues para vivir, o sea, para vivir ya cuando ocupo más también es una estrategia del ego, para vivir, Sí, dijéramos, ¿no? sí, exacto, exacto. Entonces, podríamos decir que el ego siempre va a estar presente, entonces, Sí, y sí, lo importante es que veamos qué hay detrás de cada máscara, sí. Y y lo por que qué está decía hace ahí. ratito, que es el camino de la subida y la bajada. O sea, sí necesitamos una integración, sí necesitamos, como el ser vivo, poder identificarnos con un aspecto, porque esto nos da la personalidad, que es lo que sucede en la adolescencia. Sé quién soy, sé lo que me gusta, sé con qué me identifico, pero la vejez nos va dando la otra posibilidad, que es la desintegración. ¿No? Es el camino de la subida, porque sí, el ego nos permite hacer esta mediación entre mi instinto, mi deseo, lo que quiero y lo que debe suceder o lo que el medio social me está permitiendo. Y Ujú. hacer una mediación, pues eso es necesario, si no, seríamos cavernícolas y nos comeríamos entre todos. Claro, sí. Es un proceso evolutivo, pero luego, y esto lo aprendemos ya con la edad y con la experiencia, que así como vamos haciendo un proceso de integración, nuestro trabajo es el proceso de desintegración y no solamente porque pues no soy solo este aspecto, sino que Claro, soy varios aspectos, soy la totalidad, para que cuando llegue el día de dejar esta existencia y cerrar mis ojitos, poder desintegrarme con unas, y ahí hablamos del ser esencial, poder desintegrarme y a la vez integrarme con algo que es más grande que tú y que yo. claro. Ujú. Ah, Que qué bonito, hablábamos de la totalidad. exacto. Saúl, ¿algo con lo que quisieras, concluir? Abrazarnos, abrazar este aspecto, ¿no? Porque muchos de los procesos que a veces voy escuchando es como negar este aspecto, como acabar con él, como dejar de seguir excluyéndolo. Y a mí me parece que habría que abrazarle, habría que abrirle los brazos y eso, mirarlo de manera compasiva
y saber que ahí va a estar y que nos va a acompañar y que va a ser una pista para este proceso de integración y desintegración. Exacto, abrazar todo aquello que hemos reprimido y que no hemos querido ver porque sentíamos que era peligroso o que no nos iban a amar o aceptar, todo eso. Muchísimas gracias, Saúl, ha sido muy enriquecedor tocar estos temas nuevamente, abordarlos y que esperamos que a ustedes, amigos y amigas, les sirva muchísimo, que tomen la decisión de echarse ese clavado en su interior, mirar todos estos aspectos en ustedes, pues para poder llegar, como dijiste bien, Saúl, en el momento en que haya que entregar el equipaje y cerrar nuestros ojitos, que podamos darle paso a ese, al ser, ¿no? Pues muchísimas gracias, Saúl, y muchísimas gracias a ustedes. Recuerden suscribirse al canal, vamos a seguir teniendo este material que esperamos que sea de utilidad. Esto fue Baile de Máscaras. Mi nombre es Lizzy Santoyo. Recuerden, a creer, crear y concretar. Descansen. Adiós.